Los niños, para antes de comenzar, los niños si pueden por favor ir a su cuido. ¿No la puedes poner parada? Sí, la tengo, sí, sí. No, never mind. Sorry. Para comenzar nuestra prédica de hoy, me gustaría si me pueden acompañar en Mateo 13, del 1 al 10. Mateo 13, del 1 al 10. Y el nombre de esta predicación es Cristo es el camino estrecho. Ese es el nombre de la predicación de hoy que tendremos. Cristo es el camino estrecho. Mateo 13, 1, 10. Oraré, si me pueden ayudar en sus oraciones. No les puedo mentir, estoy súper nervioso. Y necesito las oraciones de ustedes. Y quiero que el Señor hable a su iglesia. Solo les pido que me ayuden a orar. Padre amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, como decía la canción. Estamos aquí, Señor, para aprender quién tú eres. Estamos aquí para ser confrontados por medio de tu palabra. Estamos aquí para santificarnos, Señor. Y yo te pido, Padre, que te glorifiques. Padre, si no nos confrontas, nuestra vida sigue siendo igual. Seguimos yendo por la puerta amplia y no llegaremos a ti, Señor. Yo te pido que por medio de esta palabra, como me confrontaste a mí, confronta a mis hermanos, Señor, y confronta al que todavía no está en tu camino. Te pido, Padre, que veamos vidas transformadas por medio de tu palabra. Y te daremos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque eres el único merecedor de ella. Amén. Mateo 13, del 1 al 10, dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló con parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 70 y hasta 30 semillas por una. Déjenme repetir esa parte, el 8. Pero una parte cayó en una buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué nos hablas en parábolas? Él le respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, Para comenzar esta predicación, se pueden sentar, gracias. Para comenzar esta predicación me gustaría comentarles que en el restaurante nosotros el aceite lo reusan en este país, y uno contrata a las compañías y la compañía viene y se lleva este aceite, te pagan por el aceite que tú estás reusando. Nosotros teníamos una compañía anteriormente y yo la cambié. Vino un señor muy amable a ofrecerme una compañía mejor. Este señor me dice a mí que no necesitaba ningún contrato, que solo cambiar la compañía porque pagaban un poco mejor por galón. Efectivamente accedí y me gustó mucho la oferta. Pasó el año y medio y la compañía me ha dado problemas porque no vienen a tiempo, tengo muchas dificultades con ellos, y le dije: yo no tengo contrato con ustedes, quiero cancelar y quitar esto. Él no me dice que no puedo, porque aunque no haya un contrato, hay una cláusula que no me lo permite. Y si lo quiero hacer,
me cobra una cantidad demasiado alta para poderlo hacerlo, entonces no me conviene. Y este es el punto que quiero traer acá. Obviamente yo quedé ahora metido con esta compañía y es muy difícil salirme de ese aceite. ¿Y en qué quiero traer eso a la predicación? Que muchas veces nosotros tomamos muchas decisiones sin mirar la letra pequeña o las cláusulas que encontramos en los contratos. Muchas veces nosotros elegimos hacer cosas y no nos damos cuenta que cada cosa que elegimos también trae pequeñas consecuencias y responsabilidades que debemos cumplir. Y asimismo es el Evangelio de Jesucristo. Hemos caído en reducir el Evangelio en una forma de agradar a los demás. Nos han ofrecido una vida tan fácil y tan sencilla que vendemos a Cristo como un amuleto de la suerte. Que si lo elegimos a Él, todo nos irá bien. Prosperaremos en todo, nuestras metas se lograrán. Y hay otra gente que por el contrario ha tomado el Evangelio para decir a las personas que no importa cómo vengan a la iglesia, con tal que vengan y no cambien, no se enfocan en su santidad. Y aunque hayan cristianos negligentes en su fe, aunque estén en pecados permanentes y aunque no den ningún fruto, como quiera los llamamos cristianos. Pero la realidad es que el Evangelio, cada vez que va pasando, cada vez que el tiempo va pasando más y más y nos acercamos más a la venida del Señor Jesucristo, vemos que las iglesias son menos santas. Vemos personas que son menos comprometidas y vemos vidas muchas veces menos transformadas por el Evangelio. Y esto es algo que la Biblia nos advirtió. Segunda de Timoteo 4:3-4 nos dice, porque vendrán tiempos, como le estoy diciendo, va de mal en peor, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán fábulas. Eso nos dice Timoteo. La sana doctrina significa la enseñanza bíblica, verdadera, pura y saludable. La palabra sana transmite la idea de algo que produce salud espiritual. La Biblia demuestra que la sana doctrina no es algo secundario, ya que Dios solo salva por medio del Evangelio verdadero. Por lo que rechazar la doctrina es algo grave. Sino que teniendo comezón de oír, lo que está diciendo Timoteo es que habla que hay personas que constantemente buscan mensajes nuevos, mensajes agradables, mensajes emocionantes, pero no necesariamente mensajes verdaderos de Cristo. Esta gente no le gusta escuchar sobre el pecado, la confrontación del pecado, no les gusta escuchar del arrepentimiento, no conocen bien la soberanía de Dios, no conocen lo que es negarse a sí mismo, no conocen el juicio verdadero. Prefieren mensajes que los hagan sentirse cómodos. Además, muchos hoy en día han pasado por alto la letra pequeña del contrato del Evangelio. Y si ustedes se dieron cuenta, yo busqué la cita de Lucas, que ahí es donde encontraremos el contrato pequeño, la cláusula pequeña para ser cristianos. Y espero que hoy nosotros podamos rectificar qué es lo que Cristo demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha dejado en su palabra para confirmar que somos sus hijos? Primeramente, hay que aclarar que Jesús nunca dudó del costo que tenemos que pagar para seguirle. Él fue mucho más claro que los maestros hoy en día. Cristo nunca suavizó las verdades. Él no decoró el camino para atraer más personas, ni trató de endulzar el mensaje creyendo entender que iba a ser más fácil, sino todo lo contrario. Si ustedes prestan atención a lo que dijo Lucas 14, él dice, él nos quiere hablar el costo que hay en los verdaderos discípulos de él. Él dijo en ese texto, grandes multitudes iban con él. O sea, mucha gente lo estaba siguiendo. Y parece como que él iba caminando y él se devuelve a ellas. Y cuando se devuelve le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva la cruz y vienen, pues de mí
no puedes ser mi discípulo. Todos los que estamos acá tenemos la obligación a renunciar y a estar dispuestos a someter nuestras vidas a Jesús. No es algo que Dios nos dio para escoger. Es algo que Él dijo, háganlo. Es una orden. Jesucristo está aclarando que esto no es opcional. Esto fue un mandato. Esto es un decreto de Dios. Él no te preguntó. Él te mandó a decir, si quieres ser digno de ser mi discípulo, tienes que morir a ti mismo. Pero hoy en día hay un gran problema en las iglesias. Y el problema radica en dos cosas. Una de las iglesias han caído en un evangelio ligero, en un evangelio de motivación de ánimo, de cómo subir la autoestima de las personas, de hablar de sueños terrenales, de cómo estar tranquilos, de una paz terrenal, como que el cielo fuera en esta tierra. Pero se les ha olvidado enfocar lo que realmente requiere un verdadero cristiano, que se llama renuncia. Renunciar a tu propia vida, a tus propios gustos, a tus propios deleites. Muchas veces abandonar estatus de personas, relaciones, seguridad y todo lo que nos impide crecer en santidad. Hoy en día es tan necesario predicar sobre esto porque es una de las cosas menos enseñadas en las iglesias. Esto es el fundamento de un cristiano, porque esto es lo que exige Dios. Para ser un verdadero discípulo, debemos renunciar. Y la razón por qué las iglesias han caído en no predicar esta clase de mensajes, es porque prefieren los mensajes, como dice Timoteo, que son de fábulas. Porque estos mensajes es lo que la gente quiere escuchar. Lo que a la gente lo atrae es el evangelio centrado en el hombre. La teología de la prosperidad, que es muy famosa, que sabemos que la gente lo sigue por montón. Enseñanzas que no hablen mucho del pecado, porque es ofensivo, es muy rajatabla, la gente se ofende, se va. Mensajes que prometen bendición, pero sin arrepentimiento. Pero mensajes que te exigen cargar la cruz, que te dicen que si tú no mueres a ti mismo y no naces de nuevo, no irás al cielo. Mensajes que exaltan la soberanía de Dios, no llenan auditorios. Porque estas palabras confrontan a todas las que lo oyen, como el que la está predicando, como el que la está escuchando. Todo el mundo debe ser filtrado por medio de su palabra. Y es necesario ser confrontados por ella para verdaderamente sentir el llamado de Dios y podernos rendir a la cruz de Jesucristo. Además, este mensaje no atrae muchas personas, al contrario, las disparce. Y por eso es que muchas veces el temor en predicar esta palabra del Señor con firmeza, porque muchas veces creemos que la palabra dura aleja a los hermanos. Pero predicar exactamente como Cristo lo hizo y repetir sus palabras y enseñanza es lo que realmente separa de los que oyen a los que siguen. Como a veces confiamos más en nuestras propias capacidades de convencimiento que el convencimiento que tiene el poder de Dios por medio de su palabra. Cristo predicó muchas veces y vamos a encontrar gente que lo escucharon. Pedro, Andrés, Jacob y Juan les dijo, venid en pos de mí. Ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Mateo el publicano era cobrador, le dijo, sígueme, y cambió su vida. Zaqueo escuchó a Jesús y recibió gozo y también fue transformado. Pero también veremos en la Escritura que mensajes a personas que no fueron transformados. Vemos al joven rico. Jesús le dijo, ven, sígueme, pero deja todas tus riquezas. Y dice la palabra que él se fue triste. Vemos a muchos discípulos en Juan 6 que cuando él habla sobre ser el pan de la vida, ellos dicen, dura esta palabra, y no lo dejan de seguir. Vemos a los fariseos, por más que les predicaba, no querían. Ya al día de hoy debemos entender que para llegar a Jesucristo, ya al día de hoy debemos entender que no basta, y déjenme repetir esa palabra, no basta con solo levantar la mano y decir, creo en Jesucristo. No basta solo con venir en cultos de vez en cuando yo me sienta bien o cuando estoy disponible.
Tampoco creer que solo porque no me pierdo ningún domingo estoy camino al cielo. Ese no es el estándar de un cristiano. Para saber si estás caminando por el camino estrecho, tenemos que entender que para llegar a Jesucristo, el único camino es por medio de la cruz y la rendición. Es una puerta muy estrecha y es muy pocos las que lo encuentran, dice la Biblia. Que para ser de Él es necesario perder nuestra propia vida pasada para encontrar la vida espiritual. El verdadero evangelio no se trata de logros ni de conquistas, se trata de luchar contra tu antiguo hombre. Se trata de vencer tentaciones, se trata de forjar un temperamento como el de Cristo, manso, humilde. Es cobrar el mismo carácter que tuvo Cristo, pero en la tierra. Porque hay un costo que tenemos que pagar para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y quiero aclarar esto, no podemos confundirnos. La salvación es por gracia. Es decir, no hacemos absolutamente nada para ganar la salvación. Eso es solo un don de Dios, porque no son las obras lo que nos llevan al cielo. Pero la santificación sí requiere este costo. Y este costo es el sacrificio de una vida consagrada a Jesucristo. Por un momento, analicemos las enseñanzas de Jesucristo. Él no era como los líderes de hoy en día. Él no rogaba por seguidores. Tampoco socorría a llamarlos por emociones. Ni tampoco intentaba convencer a multitudes de personas para que lo siguieran. Ni tampoco vendía promesas por bendiciones, a cambio de decisiones apresuradas. Sino él era todo lo contrario. Cada vez que él veía una multitud que se le acercaba, él ponía su discurso más duro. Y claramente él no los quería ahuyentar, pero él sí quería separar de los que estaban ahí por curiosidad a los que estaban dispuestos a morir con él. Si ustedes prestan cuidado al texto que leímos de Lucas al principio, él decía, grandes multitudes iban con él. Y se ve que Jesús se devuelve, como dije anteriormente, y se detuvo un momento y se volvió a ellas y le dijo algo que en el evangelismo moderno ya no se usa. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero es raro escuchar esto en los púlpitos de nuestras iglesias, porque el día de hoy estamos más preocupados por el número de seguidores que por la calidad de la entrega que se le da a Jesucristo. Sin embargo, Jesús quería ver era corazones ardiendo, no cantidad. Gente entregada a Él, mientras que su palabra era escuchada. Él no quería audiencias aplaudiendo. Esa palabra que encontramos dice ahí, aborrecer. Esa palabra también la encontramos en Romanos 9, cuando él dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el significado de esta palabra no significa un odio en el sentido emocional, sino es ponerlo todo en segundo plano. Es priorizarlo a Él por encima de todo. Por ejemplo, si la elección tuya es entre Jesús y tu Padre, elige a Jesús. Si tu elección es entre Jesús y tu orgullo, debes elegir a Jesús. Si tu elección es cualquier cosa que está batallando con Jesús, debes elegir a Jesús. Debes aborrecer todo lo que le quite el primer lugar a Jesucristo. Ese es el mandato. Todo es ponerlo en segundo plano. Es priorizarlo a Él por encima de todo. Debes elegir a Jesús, no importa lo que sea que esté compitiendo con Él. Tú siempre debes elegir la cruz, porque Jesús no vendía una religión. Él llamaba hombres a la muerte. ¿A qué clase de muerte nos llamó Dios? A la muerte de los deseos propios, del orgullo, de la autonomía. Era un llamado para no vivir más como nosotros mismos, sino a empezar a vivir como Él vivió. Y lo que más debemos notar de sus enseñanzas es que Él no era un influencer de personas. Él era un maestro de la verdad absoluta. Por eso Él nunca suavizó sus palabras. Él nunca escondió el costo que era seguirlo.
A él le vinieron una vez y le dijeron bien entusiasmados, déjame seguirte, Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En este pasaje, un hombre le dice a Jesús que está dispuesto a seguirle donde quiera que vaya. Antes de aceptarlo, Jesús le demuestra el costo real del discipulado. Porque Jesús está poniendo a prueba su corazón. Es como Jesús le estuviera diciendo, ¿sabes lo que realmente significa seguirme? No te estoy ofreciendo comodidad, no te estoy ofreciendo prestigio, no te estoy dando seguridad de que te va a ir súper bien en el futuro. Te estoy mandando que vas a tener sufrimiento y rechazo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Jesús no promueve comodidad, prosperidad, ni una vida fácil. Al contrario, Él señala mediante su ministerio terrenal que Él vivió en humildad, sin las seguridades materiales que muchos consideran indispensables hoy en día. Ahora mi pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a entregar todo por Él? ¿Estamos dispuestos a sacrificar las cosas que más nos gusta hacer o dejar esas cosas que ponemos a Él en primer lugar? ¿Estamos dispuestos a dejarlas por Él y pagar el costo, que ese es el costo que tú debes pagar para ser llamado su hijo? Porque Cristo sí quería que supiéramos cuál era el costo antes de comenzar el camino. No era para desanimarnos, sino para asegurarse que el amor que creíamos sentir por Él fuera verdadero, que no hubiera engaño, que nadie dijera después, yo no sabía que iba a ser tan difícil seguir a Jesús. Por eso Él nunca hacía promesas de estabilidad, sino que Él prometiera con la espada. Y esa espada se refiere a una separación, porque Él no prometía, sí, vengan, sean felices, sino vengan y mueran conmigo. Es por eso que encontramos en la Biblia que tantos lo seguían por un tiempo y después de eso lo dejaban, porque eran pocos los que lo amaban y muchos los que lo rechazaban. Y este patrón se repite hoy en día y se ha repetido por siglos, porque la orden está ahí en la Biblia y no la pueden sacar de la Biblia. Pero lo que pasa es que para predicar esta clase de mensajes exige muchas veces valor dentro de las iglesias, porque esto trae confrontación de corazones que no quieren renunciar a sus propios pecados. Exige desagradar a otros líderes que venden comodidad en el nombre de Cristo. Esto también demanda decir las cosas que nadie quiere oír. Pero mis hermanos, no hay otro camino, no hay otro evangelio. Sin renuncia no hay discípulos. Sin la cruz no hay discípulos. No hay Jesús verdadero sin la exigencia de morir para vivir. No puedes seguir a Cristo manteniendo todo. Algo tiene que quedar atrás si realmente quieres ser su hijo. Y esa es la palabra que separa de los muchos a los pocos. Y es lo que muestra entre la cizaña y el trigo. Porque todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere el camino estrecho que nos lleva allá. Porque Jesús es el único que nos ofrece que antes de ser sus discípulos debemos rendirnos. Y Él nos enseña a medir y a considerar el costo de lo que es seguirle a Él. Porque Él no busca multitudes de personas. Él busca mártires que mueran por su causa. Hombres y mujeres que prefieran a Él por encima de todo. Porque algo que es fundamental de la vida del cristiano, vuelvo y le repito, es la renuncia de las cosas terrenales. Y esta es la palabra menos usada hoy en día en las iglesias. La renuncia ha sido sustituida por otras expresiones más agradables, como realizaciones personales, propósitos, plenitud, y muchas veces sírvele a Dios a tu manera. Cuando puedas, como quieras. Cuando puedas, ven a la iglesia, a los estudios, cuando tú puedas. El trabajo es más importante, todo es más importante. No hay compromiso de demostrar una vida de sumisión a Cristo. Ya no es importante ayudar a los necesitados, ahora es opcional. Cuando tú puedes, lo haces, si no, no hay problema. El evangelio es ligero ahora. Tratan
el estándar de Dios como nosotros lo queremos poner, pero la Biblia no lo pone así. Sin embargo, Jesús no negoció con su palabra. Él fue enfático. El mandato que debemos seguir, Él dejó en su palabra, que Él tiene que reinar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tiene que ser la palabra cruz. Y esto me gustaría decirte, si hoy en día tú no estás renunciando a las cosas terrenales, tú vas por el camino ancho. Si tú no te estás rindiendo a Jesucristo día a día, no vas por el camino estrecho, vas por el camino ancho. Y ese es el camino de la perdición. Y recuerda, no importa si estás acá viniendo a la iglesia, si tú no decides renunciar a tu propia vida, no vas camino al cielo. Y lo único que puedo decirte es que recapacites y que busques la iluminación del Espíritu Santo, porque no eres cristiano por pertenecer a una iglesia. Eres cristiano cuando te rendiste a Jesucristo. En Lucas, vamos a encontrar en Lucas 9, que Cristo les decía, les traje diferentes pasajes, porque Cristo siempre lo dijo. Lucas 9:23 decía, y decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 14 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto no fue la sugerencia que dio Jesucristo. Es una condición absoluta. Él está siendo enfático. Sin cruz no hay discípulo. Sin renuncia no hay camino verdadero. Sin una muerte interior no hay resurrección espiritual. Él no dijo, puede ser difícil ser mi discípulo sin cruz. Él dijo, no puedes y punto. Ahora, ¿qué es esta cruz? ¿Qué significa la cruz que él está hablando? Bueno, para Jesús la cruz era un instrumento de ejecución. Ahora, lo que Jesús quería era que ejecutáramos en esa cruz, eran nuestras propias voluntades, es donde podemos vencer el orgullo cuando lo dejamos en esa cruz, era vencer todo lo que controla nuestra carne pecaminosa y filtrarlo por medio de lo que nos dice. El tomar el cruz es elegir a morir a mí mismo y hacer la voluntad de lo que la Biblia manda. Muchas veces es someter lo que yo siento y filtrarlo por medio de la Biblia a ver si Jesucristo lo aprueba. Y si no lo hace, cumplir la voluntad de lo que dice la Biblia y no la mía. Esa cruz pesa porque a nadie le gusta ser filtrado por la palabra. Es entregarte de una forma radical a la voluntad de Dios. Porque un verdadero discípulo no negocia su obediencia. No sirve cuando le conviene. No busca solo a Dios cuando hay paz. O solo cuando tiene muchos problemas y empiezan a buscar a Dios. No. El motor de la vida de un verdadero cristiano no son las circunstancias de la vida. El verdadero motor es el amor que le siente por haber muerto por él en la cruz. Al contrario, Jesús quiere que nosotros tomemos su cruz todos los días, todo el tiempo, especialmente cuando hay dolor, cuando hay pérdidas, cuando hay silencio de Dios. Y ahí es cuando realmente somos probados si somos o no discípulos. Es ahí cuando la cruz separa a los que son oidores de los que son entregados a Dios. Ahí es cuando Dios separa a los religiosos de los santos. Por eso es que si queremos seguirle, tenemos que aprender a morir diariamente. Debemos morir a nuestra propia justicia. Debemos morir a la vanidad. Debemos morir a la vanagloria. Morir a los aplausos. Morir a tus planes. Y esto no es pérdida, sino que esto es el evangelio. Este es el evangelio de la salvación verdadera. El evangelio verdadero no es una autoayuda de mensajitos por aquí y por allá, con versículos bíblicos. Es un llamado a la transformación por medio de la renuncia. Pero el problema es que hemos creado un cristianismo que acepta la cruz de Cristo, pero rechaza la nuestra. Aplaudimos la muerte de Jesucristo, pero no aceptamos nuestra propia muerte. Nos encanta celebrar la salvación gratuita, pero ignoramos
el discipulado costoso. Nos vemos a veces tan irónicos que es como decirle a Jesús: gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz, pero no esperes que yo muera por ti. No esperes que yo quite mis deleites por ti. Yo acepto tu sangre que me limpia, pero no quiero tu yugo. Quiero que me des paz que viene del cielo, pero no quiero el orden que tú me estás exigiendo. Nos encanta tener vocabulario cristiano, pero no queremos cumplir su voluntad. Por eso, hoy en día vemos tantas multitudes, pero sin Cristo. Porque le han puesto a Jesucristo como un talismán, como un amuleto de la suerte. Se lo han vendido solo a Jesús para que la vida les funcione bien. Para que sientan paz en sus mentes, creyendo que van a ir para el cielo, creyendo a Dios a su manera. Y para que logren todas sus metas, para sentirse bendecidos. Pero, lo que Jesús está ofreciendo a nosotros es que así no funciona el evangelio. El Jesús que bendice las carreras, las relaciones, los viajes, las reputaciones, pero que no exige ningún trono en tu corazón, ese no es el Jesús que es bíblico. Por eso el cristianismo se ha convertido en una ilusión a los días de hoy, porque la cruz de Jesucristo no es un accesorio que se pone el collarcito y se dice Dios les bendiga. Eso no es. La cruz es un filtro. Filtra a los verdaderos seguidores. Revela quiénes son los que están dispuestos a ser propiedad exclusiva y única de Dios. Sin cruz no hay corona, mis hermanos. Por eso es que el cielo no son solo para los que creen, sino para los que creen y perseveran. En la fe se nos ha enseñado que el cielo es solo para los que han levantado la mano un día y se les ha dicho que son salvos. Pero realmente el cielo es para los que levantan la cruz de Jesucristo. El cielo no es para el que viene a la iglesia y escucha sermones. El cielo es para los que han decidido abandonar todo por Él y siguen renunciando a sus vidas, sus deseos, sus gustos para servirle a Dios. Porque renunciar no es una opción para los cristianos maduros. Este es el fundamento de la vida cristiana. Porque si no estás dispuesto a renunciar, no vas a seguir perseverando en la fe. Si no mueres, no vives. Si no lo pierdes todo por Cristo, nunca lo vas a encontrar. Y por eso es que hoy en día vemos tantos cristianos vacíos, tanta fe sin frutos, tanta predicación sin autoridad, tantas iglesias llenas, pero sin vida dentro de ellas, porque porque no han entendido lo que es tomar la cruz. Tristemente tiene una mala interpretación de lo que es ser un discípulo verdadero de Jesucristo. No saben cómo se ve una vida transformada por medio del Espíritu. Y todo esto radica porque han vendido una religión y no una relación con Jesucristo. Y no hemos podido desaprender esto para podernos arrepentir de nuestros pecados y cargar la cruz que Cristo nos manda. Porque Jesús, conociendo todos los corazones y todos los tiempos, deja una palabra que aplica a todas las generaciones para que estuviéramos conscientes del costo de ser cristianos. Y Él continúa diciéndonos en el texto que el que no carga mi cruz no puede ser mi discípulo. Y continúa diciendo en el texto de Lucas: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla a él. Y la comparación no es muy difícil de entender. Jesús está comparando el discipulado con una construcción. Y lo primero que notamos cuando vamos a comenzar una construcción, sea una casa o lo que sea, es que primeramente esto no es algo superficial. No se me ocurre hoy y ya comencé mañana a hacer una casa. Esto conlleva un proceso. Porque si lo hago apresurado, lo más seguro es que se caiga. Tampoco es algo que se puede hacer deprisa. Necesitas planificación. Tampoco puede ser una decisión basada en una emoción momentánea, sino que este proyecto demanda conciencia y compromiso. Exige que entregues lo mejor de ti para que la construcción se lleve a cabo.
Y esto es exactamente lo que debemos predicar en todas las iglesias de hoy en día. Los que son maestros y predicadores debemos enseñar esto a la visita y a los hermanos convertidos, que si estamos dispuestos a morir a todo por amor a Jesucristo. Tenemos que erradicar por completo esos mensajes de ven a Cristo tal y como eres y quédate como tú quieras o acéptalo como tú pienses. Sin embargo, nuestro Salvador decía, siéntate, evalúa, porque si empiezas y no terminas la carrera, serás un motivo de burla. Ahora, esta torre descrita en Lucas no es solo los que han venido en la iglesia y se han ido. Esa no es la única manera que una torre quedó inconclusa. También la gente que está dentro de la iglesia y no dan frutos de convertido. Es la gente que está en la iglesia, pero todavía están llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de malas actitudes, de falta de compromiso a Dios. Esas torres también hay que construirlas. Porque el verdadero discípulo entiende que el evangelio exige perseverancia. El verdadero ha comprendido que el fuego de la fe se alimenta de la renuncia diaria de nuestros deleites. Jesús no busca multitudes. Buscaba edificios completos y terminados, vidas con cimientos fuertes. Por eso Él avisó, te va a costar todo, mi hermano. Tu reputación. Harán burlas de ti porque decides hacer cosas para la iglesia, para Dios, en vez de hacer planes o hobbies terrenales. Te dirán exagerado, te dirán fanático, te lavaron el cerebro. Te costará relaciones entre amistades y familiares. Personas que no van a resistir estar al lado tuyo, porque para mantener tu santidad tendrás que poner muchos saltos. Y esto parece excesivo para otros. Y te rechazarán. Costará tu comodidad. Ya no vivirás para ti. Ya no buscarás que te sirvan, sino empezarás a ayudar a los demás. La palabra de Dios te enseñará a vivir para el servicio de los demás. Te enseñará no a satisfacer solo tus propias comodidades, que esto es uno de los costos más grandes, y sobre todo a enfrentar tu propia autonomía. El someterte a todo lo que la Biblia te dice, aunque te cueste aceptarlo. Aprender a quedarte callado cuando tu orgullo te exija lo contrario. A someter tu carne y a llenarte del Espíritu de Dios. Porque algo que nos quiere dar Jesús a entender es que nadie va a entrar al reino por accidente, sino que eres confrontado por el llamado del evangelio y respondes con una entrega completa. Tienes que ser consciente que cada paso que estás dando es un paso que te estás acercando más y más a la cruz de Jesucristo. Porque la vida del cristiano no está hecha de entusiasmo, de días dependiendo si me siento bien o no. Está hecha de decisiones firmes. Porque esta vida exige constancia, esfuerzo y sacrificio. No te vas a convertir en discípulo porque sienta algo hermoso en un culto. Te conviertes en discípulo cuando decides morir a ti mismo día a día. Eso te hace un discípulo. Por eso digo que el reino no es para la gente apresurada, sino para los perseverantes. No es para los que comienzan haciendo todas las cosas muy bien hechas, cultos, energía, devoción, hablar mucho, sino es para los que terminan con fidelidad, entrega y terminan mucho mejor de lo que comenzaron. Porque no podemos ignorar esta advertencia que Cristo nos dio. Él nos dijo que el camino sería estrecho, mis hermanos, y que había persecución, que el mundo nos aborrecería a los verdaderos discípulos de Él. Pero la promesa es que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y algo que me gustaría aclarar, el que persevera, no persevera por fuerza humana, sino lo hace porque Dios lo preservó para preservar. El que llega a esa meta no lo hizo porque wow, me puse las pilas. Lo hizo porque el Espíritu de Dios lo ayudó a llegar allá. No hay mérito humano en el hombre. Dios es el único que hay que darle la gloria. Y ese día, cuando la torre sea terminada, el nombre de Dios será glorificado. Ahora me gustaría que te hicieras preguntas. Siempre es bueno autopreguntarnos cosas. ¿Estás siguiendo a Jesús como Él te demanda que lo sigas? Y la otra pregunta, si la respuesta es no,
Si tú acá te respondiste, no, realmente no lo estoy siguiendo, déjame hacerte la segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a seguirlo a Él, aunque te cueste todo? ¿Estás preparado para terminar la torre, aunque duela? ¿Estás dispuesto a seguirlo, aunque nos cueste todo? ¿Estás dispuesto a orar con Jesús a solas? ¿A derramar tu corazón con Él? ¿A tomar decisiones secretas para agradarlo a Él? ¿Estás dispuesto a mostrarle una fidelidad a Dios que se oculta de los humanos, pero que existe en privado entre ustedes dos? Porque nuestro Salvador Jesucristo no ofreció el Evangelio como un espectáculo. Él no buscó shows para llamar la atención de los humanos, sino todo lo contrario. Él dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Eso lo encontramos en Mateo. Y esa espada no era literalmente un hierro con lo que peleaban en la antigüedad, sino esa espada significa separación. Esa separación entre romper las pasiones de la carne, romper los lazos que nos alejan de la cruz. Esa espada es necesaria que pasemos todos los que decimos ser discípulos de Jesucristo. Porque es necesario, es mandatorio pasar por esa hoja de la separación. Porque ser discípulo de Jesucristo es muchas veces no ser aceptados por la multitud a causa de servirle a Él. Somos rechazados y excluidos del sistema. No recibimos aplausos, todo lo contrario. En esta caminar se llevan bastantes golpes, insultos, calumnias. El verdadero discípulo no quiere que todo el mundo lo vea porque no le gusta la vanagloria, sino hace todo en oculto porque pocos quieren entrar por la puerta estrecha. Jesús no llamó a la gente a ser famosa, sino al contrario, Él les dijo, el mundo os aborrecerá por mi nombre. Y es que el aborrecimiento lo que significa es que vamos a estar en una guerra constante. El que decide seguir a Cristo debe de entender que comenzará una batalla. Y esto implica que tenemos que declarar la guerra a nuestro ego. Tenemos que declarar la guerra a la comodidad. Y sobre todo tenemos que declarar una guerra al pecado que mora en nosotros. Y la única manera que podemos salir victoriosos de ellos es si tú estás en dependencia del Espíritu Santo. Es cuando tú estás en búsqueda del Espíritu de Dios. Si tú no buscas del Espíritu de Dios, no vas a vencer. Porque en el reino no se avanza con carisma. Se avanza con esfuerzos, ni se avanza con esfuerzos ligeros. Ni tampoco se avanza cuando yo sienta hacerlo, sino todo lo contrario. Se avanza con esfuerzo, con sudor, con rodillas en los suelos, con lágrimas en tus oraciones. Y esto solo se gana con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada que corta el alma, que rasga el corazón, que separa lo verdadero de lo falso, la superficialidad de lo profundo. Porque los verdaderos cristianos no son admirados por el mundo, sino que son perseguidos por ellos. Son aborrecidos porque se atreven a decir la verdad, esa verdad que confronta. Y ese es el costo que pagan los que deciden tomar esta batalla. Todo verdadero discípulo tiene que pasar por el filtro, porque Jesús no busca una iglesia popular. Él lo que busca es una iglesia fiel. Incluso todo, aunque se le venga encima, no se doblegan por la cultura. No se doblegan por la cultura de la conveniencia, sino están dispuestos a arriesgarlo todo por Él. Porque para ser sinceros, mis hermanos, para ser un predicador o un discípulo que quiera agradar a todos es bastante fácil. Para ser una persona popular, lo único que tienes que hacer es conceder todo lo que sus corazones desean para agradar el oído de los demás y así ganarás popularidad. Pero la fidelidad hacia la palabra es la cruz que pocos quieren cargar. Y por eso, para ser digno de llevar ese nombre de discípulo, debes morir a ti mismo. Debes separarte y debes estar en guerra constante. Porque Jesús no quiere un poco de ti. Él no te está pidiendo que le des de ti lo que te sobra o que le des lo que tú crees cuando tú quieres o como tú lo entiendes. Él quiere absolutamente todo de ti. Por eso es que Él exige que renunciemos
a lo que es temporal para darnos lo que es eterno. Él dice, dame esas cosas que son vanas, que se perderán, para yo darte lo que jamás se perderá. Él exige la demanda del trono de tu corazón, porque Él es el único digno de sentarse ahí. Cristo dijo, el que no renuncia a todo por mí, no es digno de ser mi discípulo. Y hoy en día muchas predicaciones y cultura nos han enseñado a tomar este mandamiento como algo exagerado. Como que entregarle todo a Cristo es uno ser muy exagerado. Es que son muy fanáticos. Nos han querido suavizar el evangelio en la cultura moderna diciendo, interprétalo a tu manera, de pronto no es como dice el pastor. Y Jesús, en otro lado, fuerte y claro, te dice, niégate a ti mismo. Sé que incomoda dejar tus gustos, incomoda que te humillen, incomoda dejar el ego. Pero es que Cristo dice, esto es lo que necesitas. La cultura te dice, sé feliz, disfruta, que la vida es corta. Jesucristo te dice, tienes que nacer de nuevo. Y pareciera que Jesús nos está pidiendo algo demasiado grande. Pareciera que Jesús nos está poniendo como un reto imposible. Pero es que la realidad, Él exige todo, absolutamente todo, nuestro ser, pero Él nos da infinitamente algo mucho mejor que eso. Él nos pide dejar esta vida terrenal para ofrecernos una vida eterna. Él nos pide que confiemos y tengamos certeza en sus promesas que la vida eterna será 1000 veces mejor que esta. Él nos pide que le demos el control de todas las circunstancias para Él darnos el descanso. Él nos pide que le demos el ahora para Él darnos una eternidad. Él nos pide la orden de renunciar a nuestras vidas. No es un castigo, es algo mucho más profundo de ahí. Es el camino de la rendición hacia Él. Es la manera como poco a poco y año tras año tú vas deshaciéndote de tus malos deseos, de tu corazón egoísta y vas pareciéndote más al Creador, al que te creó. Y te preguntarás, ¿por qué es importante rendirnos? Porque esa es la única forma que seremos verdaderamente libres. ¿En qué sentido seremos libres? Si somos honestos, mis hermanos, y analizamos nuestras propias vidas, nuestras posiciones nos poseen, nuestras relaciones nos atan, nuestro apego a nuestros propios deseos y a nuestros propios hobbies, lo que nos gusta hacer, nos aprisionan. Solo los que deciden renunciar son los que pueden respirar el aire de la libertad que viene por medio de Jesucristo. Esa entrega que duele es la misma que te está sanando. Y suena paradójico, pero tú estás sufriendo, pero a la misma vez estás siendo libre. El evangelio no es un intercambio justo, es una intervención gloriosa del cielo que solo viene por la gracia de Dios. Básicamente estás perdiendo el mundo para ganar el cielo. Pero hay una condición para esto. La entrega tiene que ser sincera. No se trata de apariencias públicas. Es una decisión secreta y tiene que ser secreto entre tú y Dios, donde tú le prometes a Él que abandonarás cualquier cosa oculta, cualquier cosa, cualquier pasión que te está separando de Él. Que te comprometerás a servir a tu iglesia y a tus hermanos, que servirás incondicionalmente, que te olvidarás de ti, que te pondrás en segundo lugar y Él será tu primer lugar, que no complacerás más tus propios deseos. Debes decirle al Señor que renuncias a ti mismo para ser merecedor de esa vida. Y cuando haces esto, ahí es cuando el reino comienza a manifestarse en tu vida. Ahí, cuando tú empiezas a menguar, es cuando el Espíritu de Dios empieza a levantarse. Ahí es cuando la paz y el gozo empieza a invadir tu vida, inclusive cuando todo esté un desastre. Cuando todo parece perdido en esta vida terrenal, es cuando todo empieza a ganarse en el cielo. Porque nadie renuncia por amor a Cristo. Porque nadie que renuncia por amor a Cristo se quedará con las manos vacías. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesucristo, y cuando estaba con los discípulos, y Pedro le dice, ¿y nosotros qué se nos va a dar? ¿Que hemos dejado todo por ti? Y Jesucristo le dice, se les dará juzgar las 12 tribus.
Y más abajo dice, pero los que dejarán hermanos, hermanas, mire cómo conecta el texto, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Esto nos da una clara enseñanza que todo lo que hacemos para Cristo, Él nos recompensará. Él es el juez justo y Él ve cada sacrificio que tú haces para avanzar al reino. Y no te estoy predicando de un evangelio de cosas materiales. Te estoy hablando que la paz de Él va a estar contigo. Que tu vida, que la presencia de Dios va a estar, el consuelo de Dios va a estar ahí. Que el propósito en tu vida se cumplirá. Y vas a tener una comunidad cercana con el Padre. Cristo no nos llamó a llevar una vida cristiana mediocre, ni mucho menos llevarla a nuestra manera. Él nos dio una invitación a la gloria, sí, pero esa gloria es pasar por la cruz. Y esto lo exige tú todo. Porque para ser llenos del Espíritu debemos vaciarnos a nosotros mismos. Porque para ver la corona hay que primero cargar la cruz. Y eso es lo que Pablo dice. La cruz es locura para los que se pierden. Y es que muchas veces para la gente de afuera de la iglesia, o inclusive para la gente dentro de la iglesia, hay mucha gente que es exagerada haciendo cosas para Dios. Pero lo que es loco para la gente, en el cielo eso se llama sabiduría. Por eso Jesús nos dijo que este caminar iba a ser doloroso. Él no nos advirtió un cuento de hadas. Él advirtió, pero también prometió que valdría la pena. Y ahora te pido que recapacites. ¿Vas a intentarlo? ¿Seguirlo de todo corazón? Y no te estoy preguntando si vas a seguir viniendo más a la iglesia o si vas a hacer más cosas exteriores. Te estoy preguntando si estás dispuesto a morir a ti mismo para entronar a Cristo en tus voluntades, decisiones, en tus proyectos, en tus planes, en tus relaciones. Si puedes ver que cuando tú empieces a perder es cuando vas a empezar a ganar. La cruz, el que entiende esta verdad descubre que la renuncia por Cristo es un privilegio porque será llamado su discípulo. Ahora, si por un momento tú decides hacerlo, de rendirte por completo a Él, el cambio se te notará externamente. La persona que se rinde, su vida cambia. Ya no será un esclavo del pecado, será un esclavo de Cristo. Y si por un momento tu corazón ha sido quebrantado por la cruz de Jesucristo, si por algún momento has sentido el peso de lo que es la gloria de Dios, te aseguro que esa es tu mejor motivación para seguir renunciando a estas cosas. Acuérdense, los tiempos de Cristo, la multitud pedía milagros, las multitudes pedían pan, todos querían sanaciones, todos querían protección, pero no querían seguir la cruz de Jesucristo, porque todos quieren al Cristo que multiplica y da beneficios, pero no al Cristo que exige por tu propia vida. Todos quieren un Salvador para sus vidas, pero no quieren a alguien que gobierne su vida. Todos quieren ir al cielo, pero no quieren soltar lo terrenal. En Juan, Él nos dice, Juan 2, cuando lo estudiamos, Él decía que, se lo voy a leer, estando en la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y en Juan 6 también nos quiere enseñar cuando Él empieza a hablar de comer de su carne y beber de su sangre. Y respondieron ellos, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y más adelante, 2 versículos después dice, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque las multitudes son muy diferentes a los discípulos. Las multitudes no soportan la exigencia. Solo aman mientras reciben beneficios. Y si tú estás aquí y no estás dispuesto a renunciar a lo que te está quitando la propiedad de Cristo, tú estás haciendo como una de esas multitudes. Porque las multitudes abandonan cuando el llamado es entregar su propia vida. Analiza, rendirte incluye esto, consagrarte cumplidamente, también demanda servicio fiel a Dios, a tus hermanos, demanda también ser sacerdote o mujer de Dios en tu casa, manda negar tus deseos, te manda estar en oración, te demanda estar en santidad. Y esto no es religiosidad, esto se llama cristianismo. Esto se llama una relación de cargar la cruz de Jesucristo. Las iglesias, los púlpitos, los coros, todo está invadido de multitudes
Muchos ministerios han perdido el enfoque de mostrando a Cristo crucificado y están mostrando un evangelio que es superficial y que cumple con todos los estándares de la religión, pero no los estándares del reino de Dios. Porque la mayoría tiene una fe conveniente, pero muy pocos son los que aceptan la fe costosa. Por eso Jesús dijo, el camino es estrecho y pocos lo encuentran. No porque está escondido, sino porque las multitudes aman el camino ancho. El cargar la cruz es el que muestra ese filtro que revela quién está listo para ser suyo. Y el filtro puede ser como un embudo. ¿Han visto un embudo, no? Comienza así, termina así. Más o menos imagínense un embudo que termina muy pequeño abajo. Así somos todos los que estamos hoy acá. Todos los que estamos acá estamos siendo pasados por ese embudo, pero no todos llegarán. Todos los que estamos aquí, los que no estén dispuestos a renunciar a sí mismos, no solo de palabras, sino de hechos, de su corazón y del alma, no van a llegar abajo. Porque la gracia que no cambia al hombre, tampoco esa gracia puede salvarlo, ni tampoco lo llevará al cielo. Pero la gracia verdadera que viene de Dios cambia, transforma, separa y confronta. Por eso, no te asustes de verte diferente a los demás. No importa si te burlan de tu devoción o de tus decisiones. No importa si tu entrega parece fanatismo para los demás. Se burlaron de Jesucristo. Se burlaron de los profetas. Se burlaron de los apóstoles. Siempre se burlarán de las personas que toman a Dios en serio. Pero los que perseveren aun cuando están siendo rechazados, esos son los que oyen la voz del Maestro y muestran una fe genuina. Por eso nos dijo Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y ellos persiguen diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo sobre ustedes. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso es que las multitudes no duran. No duran cuando lleguen las pruebas que arresten nuestras vidas. Se van de la iglesia y otros siempre buscan excusas. Hay otros que se mantienen dentro de las iglesias, pero no renuncian a sus pecados. Viven con ellos dentro de la iglesia y no perseveran en la salvación. Sin embargo, los que son discípulos de verdad siguen a Jesús. No importa el peso que lleve, ni el trabajo, ni los problemas dentro o fuera de la iglesia. No importa el pastor, nada los mueve de su fe, sino que prosiguen la meta que es Jesucristo, con los ojos puestos solo en el cielo. Porque en este mundo, para ser radical, para hacer algo radical para Dios, es algo extraño. Pero tú tienes que poner en tu mente en saber, ¿quieres aprobación de la multitud o quieres aprobación del cielo? ¿Quieres aplausos de los que van por el camino ancho? ¿O más bien estás esperando que te mire con amor el que te está esperando en la eternidad? Por eso, si estás luchando para mantenerte en el camino, escuchen esta parte, por favor. Por eso, si hoy ustedes están luchando para mantenerte en el camino, no te rindas. Si andas perdido por un tiempo, hoy es el día de volver y comenzar tu renuncia diaria. Pero sigue la meta. No importa si te cansas, no importa si te duele, no importa tu vida. Lo que viene es glorioso, mis hermanos. No te lo prometió un humano, te lo prometió Dios. Sigue con la meta. Mira, no desfallezcas. Pelea la batalla de la fe. Y para ya terminar, el Señor Jesucristo termina en Lucas diciendo, y nos dice que sobre la sal, y nos dice que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Y recordemos que también la sal en la cultura antigua era un símbolo de pureza y de perseveración del sabor. La sal es eso que le da ese gusto a lo que es insípido. Y Jesús nos dice a nosotros, para que estemos conscientes, que nosotros somos eso en esta tierra. Estamos puestos en esta tierra para ser usados como la sal, para poder purificar y sazonar muchas veces al que está al lado de nosotros, para muchas veces nosotros sazonar esa vida insípida que lleva al otro. Porque si nosotros perdemos el sabor, el Señor dice, no servimos para nada.
Y mis hermanos, aquí influye mucho cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Porque cada vez que nosotros perdemos esa sal, lo que ponemos en juego es el testimonio de Jesucristo en el mundo. Lo que estamos poniendo en juego es la credibilidad del Evangelio, que realmente Él sí puede cambiar personas, a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y es por eso que debemos renunciar a nosotros mismos, para que te conviertas en la sal que el mundo necesita, porque así tú puedas transformar el mundo por medio de tu testimonio, de tus consejos, de tu caminar. Pero tú no puedes transformar si tú todavía no has sido transformado. Por eso hoy Dios te dice por medio de su palabra, vuelve a su cruz, tómala y no te avergüences más de ella. Te avergüenzas cada vez que no la miras con importancia que se merece. Tómala hoy con honor, porque Cristo también la cargó por ti con honor. Pídele a Dios que te muestre y te enseñe el honor que es pertenecerle exclusivamente a Él. Porque los cristianos debemos despertar. Ya es hora que despertemos y que carguemos la cruz como símbolo de victoria y no como símbolo de pesadez. De cargar esa cruz, aunque seamos rechazados, no importa, pero cárgala con orgullo, mi hermano. Aunque duela, vale la pena. La meta de nosotros es cargar una cruz para cuando algún día tu corazón ya deje de latir, cuando tus ojos se cierren, cuando llegue ese día que a todos nos llegará, podamos escuchar esas palabras que dice Mateo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque vale la pena entrar por la puerta estrecha. ¿Y ustedes se acuerdan la parábola? Cuando terminé esto, estaba meditando hoy en esto cuando manejaba. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que recibe a su hijo, que se va y vende todo? Como el padre lo recibe. El hijo pródigo. Jesús te va a esperar así en el cielo. Él te va a recibir corriendo, mis hermanos. Cuando tú seas esa torre terminada, Él te va a recibir a ti. Y Él te está esperando. Pero debes pasar por ese embudo. Vamos a orar, mis hermanos.